De dorado cuando vengo. Moisés no está hoy. Dios está orando y haciendo cosas maravillosas allí. Y cada vez que puedo venir, estar aquí, tener una oportunidad de ministrar o de estar adorando al Señor, yo me gozo tanto y cuento los años que llevo en la fe cristiana. Aleluya. Y digo, wow, qué mucho yo he disfrutado, qué mucho yo he recibido, qué muchas cosas Dios ha hecho en mi vida, cuántas veces Dios me ha sorprendido y no deja de sorprenderme, no deja de bendecirme. Santo Dios. En Dorado no hemos llegado a esa prosperidad todavía, pero déjame acercarlo. Dios santo, se lo perdió Moisés, era para él. Yo le digo lo bueno que está. Yo le invito a estar de pie para leer una porción de la Escritura. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versos del 1 en adelante. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Gálatas 6. Dice, hermanos, verso 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. Hasta ahí la lectura de la palabra. Se puede sentar. En esta noche nos gustaría tocar este pasaje de la Sagrada Escritura, la carta del apóstol Pablo a la comunidad de Galacia. Es conocida como la carta magna de la libertad cristiana. Y en ella Pablo contrasta a los judaizantes. Algunos comentaristas dicen a los agitadores que querían que los gentiles o la comunidad de Galacia adoptaran como necesario y como elementos salvíficos las obras de la ley, la vida ritualista judía, la circuncisión, las comidas, las dietas de los judíos, el día de reposo, y desvirtuaban así la pureza del evangelio, predicando y enseñando otro. Así que el apóstol Pablo en esta carta hace una defensa teológica de la fe cristiana, de la obra de Cristo en la cruz y del lugar que le corresponde a la ley, y habla de ella como un ayo, como una nodriza que llevaba a los hombres a conocer más adelante la figura de Cristo. Es una carta en la que el apóstol defiende su apostolado desde el inicio de su carta, diciendo que su llamado no es uno de los hombres, sino a través del mismo Jesucristo. Los temas de la carta, que son la ley,
la fe, la libertad cristiana, la vida del Espíritu. Los judaizantes querían evitar a toda costa la persecución del Imperio Romano. Cuando la comunidad de los Gálatas se convirtieron al cristianismo, salieron de los límites religiosos tradicionales, incluyendo al culto imperial. Así que, oiga, Roma, que por mucho tiempo había tolerado la negativa de los judíos de practicar de la adoración al emperador, debido a la antigüedad de tradiciones, le había dado licencia y no eran perseguidos. Pero a los judaizantes ver que la comunidad cristiana no seguía sus normas, comenzó a tener miedo, temor de que el Imperio Romano se volcara en contra de ellos. Así que es posible que estos judaizantes se adjudicaran inclusive el representar a los verdaderos apóstoles, los que caminaron con Jesús, y presentar a Pablo como un creyente que estaba suavizando la auténtica visión del Evangelio, al dejar a un lado, oiga, los ritos y las ceremonias judías, al dejar a un lado la circuncisión, para hacer del Evangelio, según la visión de ellos, uno más atractivo. Aquella comunidad judía, aquellos agitadores, querían añadir a la fe cristiana muletas, porque entendían que el cristianismo sin la religiosidad judía estaba cojo, no caminaba bien. Pero oiga, todo movimiento que quiera poner o añadir muletas a la fe y desviar, oiga, los principios establecidos por Jesucristo, lo que está diciendo es que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Es que el sacrificio de Cristo no es perfecto y a la vez están negando la autoridad, el poder de la gracia de Dios. Pero en este pasaje bíblico del capítulo 6, Dios toca mi corazón para hablar de ello, porque mire, alguien o mucha gente ha dicho de la fe que somos el único ejército que deja a sus soldados heridos, maltrechos en el campo de batalla. Y hoy la palabra de Dios quiere hablar tanto a gente en este lugar que han sido heridos, que han sido maltratados, que posiblemente han sido golpeados por otros cristianos. Pero no solo quiere hablar a los que han sido heridos, también quiere hablar a los que hieren. No solo al maltratado, sino tal vez al maltratante. No solo al que, oiga, ha sentido la lastimadura, si se puede decir esa palabra, sino al que lastima. Del árbol caído, todo el mundo hace leña. ¿Cuál es el deber cristiano, según el apóstol Pablo, para con aquellos que han caído, para con aquellos que se han deslizado, para con aquellos, oiga, que han sido heridos inclusive por el pecado? ¿Cuál es el deber mío como creyente para mi hermano, oiga, que ha tenido un tropezón, que se ha desviado de la fe? El apóstol Pablo, hablando a aquella comunidad, muchos creyentes que habían experimentado la bendición de Dios, conocido la gracia, conocido el Evangelio, se estaban tornando a su vida religiosa pasada. Y ahora había que levantarlos. Y ahora había que sostenerlos. Oiga, el pecado en la vida del cristiano, más allá de la satisfacción momentánea que puede producir, trae dolor, trae tristeza, trae culpa, trae quebranto, trae problemas de autoestima.
Y el enemigo de las almas, o Satanás, o el diablo, o el acusador, o el engañador, o como usted le quiera llamar, lo pinta todo bonito. En adición, la carne nos seduce y solo percibe el deseo de satisfacerse a sí misma. El mundo nos hace las más grandes ofertas y más tentadoras. Oiga, nadie está exento de deslizarse. Nadie está exento de caer. Y antes de entrar a este capítulo 6, Pablo dedica tiempo en su carta, luego de hacer los planteamientos teológicos con respecto a la libertad cristiana, a la gracia de Dios recibida. Pablo va a subrayar en estos capítulos, tanto en el 5 como en el 6, lo que es práctico en la fe, lo que es vida diaria. Es parecido a la forma en que fue escrito igualmente la carta a los romanos. Luego de los planteamientos teológicos elevados, viene la praxis, la conducta, aplicar el conocimiento. Porque ¿de qué sirve que yo pueda traer algún planteamiento teológico elevado? O yo pueda decir algo bonito de alta alcurnia, o que pueda sonar, esta palabra la dije esta mañana, rimbombante, y yo no sé si está bien dicha, pero usted a lo mejor la entiende. Oiga, ¿de qué valiese un sermón bonito, una palabra, oiga, linda, una palabra elevada, si no hay aplicación, si no hay, oiga, práctica, si no hay conducta, si no hay vida diaria? De nada sirve lo que podamos plantear o podamos decir. Y en el capítulo 5 plantea la importancia de vivir en la libertad cristiana, a la cual ellos fueron llamados. Disfrutar de la libertad en Cristo, lo que Cristo hizo, lo que Él compró en la cruz, lo que Él, oiga, arrebató al enemigo, lo que Él hizo por nosotros, la libertad que costó la sangre del Hijo de Dios, la libertad del pecado, la libertad de la condenación. Y Pablo enfatiza a que vivan en libertad, pero esa libertad no debe, oiga, de ser abusada. No utilizar la libertad como ocasión para la carne. Mire, Pablo había subrayado que la función de la ley había pasado y había comenzado el reino de la gracia. Y había quienes podían interpretar deliberadamente: si es así, pues yo puedo hacer lo que yo quiero. Todas las restricciones han sido, oiga, quitadas o reprimidas. Y entonces puedo seguir mis inclinaciones, mis pasiones, mis deseos y emociones, donde quiera que me conduzcan. La ley ha pasado. La gracia asegura de todas maneras mi perdón. Oiga, para el apóstol Pablo, hermanos, para el apóstol Pablo, el creyente que había recibido la gracia, la libertad cristiana, tenía o resumía su deber en dos obligaciones. Número uno, una obligación para con Dios. Si Dios nos amó de tal manera, entonces el amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe. No lo puedo mancillar, no lo puedo ensuciar, o no lo puede ensuciar una vida. No podemos vivir una vida, oiga, al garete, porque por esa vida pagó Dios con sangre. Nuestro deber primero para con Dios
He disfrutado la fe cristiana, oiga, como usted no tiene idea. Si viviera en el mundo fuera del Señor, diría, muchachos, yo he hecho y he deshecho por ahí para abajo. Pero en el Señor he disfrutado la vida cristiana, oiga, desde mi niñez, adolescencia y todavía juventud. Porque la libertad de Dios, porque la libertad del pecado es hermosa. Pero en adición es también una obligación hacia nuestros hermanos, nuestros semejantes. Somos libres, pero esa libertad es de tal manera, libertad que ama al prójimo como a ti mismo. Así que el hombre en la fe cristiana es libre para no pecar, ni contra Dios, ni contra su prójimo. Y en el capítulo 5 el apóstol Pablo hace un listado de los que son llamadas las obras de la carne. Y también de lo que constituye vivir en libertad. Y para los que viven según la carne, la supuesta libertad entre comillas. Libertad que satisface los más bajos deseos de la naturaleza humana. Y hace, oiga, el apóstol Pablo la comparación de la verdadera vida libre en Cristo, que es una guiada por el Espíritu Santo de Dios. La verdadera libertad cristiana la tienen aquellos que evidencian el fruto del Espíritu Santo de Dios, y allí hace el listado de lo que es el fruto. Y en este capítulo 6, Pablo hace un llamado a los hermanos a la buena convivencia cristiana, al trato justo, al amor. Y se dirige primeramente a aquellos que son espirituales o neumáticos. ¿Quiénes son los espirituales o neumáticos? No neumáticos de carro. Son los no carnales. Son los regenerados. Son, oiga, los de la naturaleza más alta renovada. Por años se ha dicho que los espirituales, o se ha interpretado que los espirituales son los más que oran, o los que más ayunan, o los que se visten de cierta manera. Denominaciones religiosas identifican a los espirituales por su vestimenta, por su apariencia externa, por su lenguaje religioso. Y aunque estas cosas de alguna manera puedan contribuir en algo a la espiritualidad, esto queda muy por debajo de lo que Pablo plantea acerca de lo que es un creyente espiritual. Para Pablo, un creyente espiritual es aquel que no alimenta, oiga, o practica las obras de la carne. Es aquel en el que se manifiesta ese fruto del Espíritu. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Nosotros confundimos muchas veces la espiritualidad. Y lamentablemente muchas veces los más espirituales a veces son los más que hieren. Pablo exhorta a los espirituales: si alguno fuere sorprendido. Y aquí no se está señalando el pecado deliberado, sino el resbalón del hombre que camina como dicen los comentaristas sobre hielo, o por un sendero peligroso.
si fueres sorprendido en alguna falta o transgresión o infracción, el resbalón producto de un descuido, alguien que fue agarrado por sorpresa por el pecado, porque muchas veces no se cuidó y bailoteó y jugó con la tentación. Aquel que ha fallado, como yo he fallado, como todos hemos fallado. ¿Cuál es el deber cristiano para con él? ¿Cuál es el deber del cristiano espiritual? La Escritura dice que hay que restaurarle, que hay que sanarle, que hay, que reconstruirle, restaurar, catatártico, que quiere decir completar totalmente, que quiere decir ajustar, que quiere decir hacer apto, perfeccionar, que quiere decir remendar. Se utiliza aquí un término médico, como cuando un doctor está trabajando con un hueso que está roto, y a quien no le duele que se le rompa un hueso. ¿A quién no le duele una fractura? Restaurar. Oiga, es una de las funciones más importantes de la iglesia. La iglesia debe ser un cuerpo que se sana a sí mismo. Y nosotros tenemos un nombre y nos llamamos una iglesia sanadora o un ministerio sanador. Y somos un ministerio sanador no por el nombre, sino porque cumplimos con la función de restaurar. Jesús dijo: yo vine a sanar y salvar lo que se había perdido. Cuando lee el libro de Isaías en la sinagoga en el comienzo de su ministerio, habla del año agradable del Señor y dijo que Él había venido, a vendar a los quebrantados de corazón, a restaurar. Pero el apóstol Pablo dice que no es restaurar sencillamente, es cómo lo hacemos. Porque hay mucha gente muy bien motivada queriendo hacer o restaurar, y el cómo es, la forma en que tal vez fallamos. Es de la misma forma y manera que dentro de las funciones como padre, nosotros disciplinamos y cada cual cumple con la disciplina, pero la disciplina puede ser la no adecuada. Podemos estar haciéndolo mal. Los padres del pasado, la disciplina era hasta abusiva. Y había gente que los ponían en un guayo o en arroz. Gracias a Dios que yo llegué después. Y lo azotaban con diferentes cosas. Y llegaba hasta el abuso físico. Y todavía hay situaciones de abuso físico en muchos de nuestros hogares o de los hogares contra los hijos y la familia. La mentalidad del padre es que está disciplinando. La mentalidad del padre es que está haciendo algo a favor de la familia, cuando realmente está rompiendo, está hiriendo, está dañando. De la misma manera, podemos tener la intención de restaurar al hermano, pero si no lo hacemos de la forma adecuada o de la forma en que la Escritura habla o plantea, podemos herir, podemos dañar, podemos mancillar. ¿Cómo debemos restaurar? Según el apóstol Pablo, el peligro de aquellos que son espirituales y se esfuerzan por vivir la fe cristiana consiste en que se inclinan mucho a juzgar duramente los pecados ajenos. Y hay muchas personas buenas con actitudes de dureza. Y hay mucha gente buena, a la cual no se puede acudir en busca de desahogo, mediante el relato de los propios fracasos, defectos y errores, porque lo van a recibir, con fría apatía.
Hay gente que queriendo sanar hiere más. Hay gente que queriendo ayudar lastima más. Y en esta noche es noche para que evaluemos nuestra vida. Y es noche para que si hoy cargas heridas todavía, sea restaurado y sea sanado por el poder y la gracia de Dios. Yo recuerdo cuando un día me lastimé la espalda. Un día estoy viendo el reloj, iba a mudar a mi suegra, mi amadísima suegra. Y cuando iba a subir una nevera para un segundo piso con otra persona, el otro se fue arriba y yo me fui abajo por una escalera. Y ahí me lastimé la espalda. Pero yo recuerdo que iba a terapias y oiga, yo salía peor de lo que llegaba. Llegaba caminando y salía aguantándome de las paredes. Hay personas que se amparan en su carácter para justificar su dureza con los demás. Yo soy así, Dios me hizo así, carácter y figura hasta la sepultura. Pero Pablo dice que la función del espiritual como restaurador es que tiene que hacerlo con espíritu de mansedumbre. Como espiritual, utilizar ese fruto, oiga, del espíritu, que es producto de una relación estrecha con Dios. Con mansedumbre. En el Nuevo Testamento la mansedumbre, oiga, tiene 3 significados principales. Ser manso significa ser sumiso a la voluntad de Dios. Ser manso significa ser dócil. Un hombre que no es demasiado soberbio para aprender. Los mansos están sujetos a la corrección de Dios. Y por lo tanto tienen paciencia con sus hermanos que han caído. No es decirle a tu hermano, yo te lo dije. No es crear más cargas de las que tiene. La Biblia dice que los mansos heredarán la tierra. Con mayor frecuencia, mansedumbre significa consideración. Oiga, la mansedumbre es fuerza con gentileza. Ser manso no significa ser cobarde. No tiene que ver nada con debilidad ni timidez. La persona mansa se enoja cuando debe enojarse. Y lo hace en la forma apropiada. Solamente durante el tiempo necesario. La mansedumbre es lo opuesto al orgullo y a la arrogancia. Considerándote a ti mismo. Oiga, el apóstol Pablo le está diciendo, tengan en cuenta que ustedes están hechos de lo mismo. Tengan en cuenta que ustedes también son de barro. Y el barro se puede quebrar. El barro se puede romper. El que se crea estar firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo está diciendo, tienes que ponerte en su lugar. Considera que si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estarías tú? Hoy Él está abajo. Mañana puede ser tú. Mañana puedo ser yo. La Biblia dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ayudaos mutuamente a llevar una carga. Y hermano, esto es tan importante. Porque a veces por semanas y meses vemos gente que no se congrega con nosotros.
A veces por semanas y meses vemos gente que una vez estuvo a tu lado y ya no está. Y no sabes qué le pasó. Y no sabes qué le sucede. Y no sabes si está herido, si está lastimado, si está dolido, si ha caído, si ha sido golpeado, si está maltrecho. Y tu deber como creyente espiritual es restaurar, es levantar, es sostener, es ayudar. Cuando un miembro padece, otro sufre con él. Ningún creyente puede pensar jamás que es totalmente independiente y que no necesita, la ayuda de otras personas. Somos un cuerpo y todos nos necesitamos. Qué mucho yo he disfrutado la fe. Y estoy disfrutando una experiencia tan linda allá en Dorado. Hoy me cantaron cumpleaños, me han cantado cumpleaños como varias veces. Bendecido, bienaventurado. Y allí casi todos los domingos o hay bizcocho o hay algo. Estos músculos que me han salido no son el resultado de tanto ejercicio, son el resultado del compartir. Pero nos hemos aprendido a amar, a tolerar, a sobrellevar, a trabajar con las diferencias. Yo llegué a una comunidad de fe de 13 personas, pero 13 personas que se visitan cuando no está el hermano, 13 personas que se buscan, 13 personas que planifican cuando alguien está enfermo, darse la mano. Yo tengo un hermano allí en silla de ruedas prácticamente la mayor parte de su vida. Y un día hermanas de la comunidad me llaman y deciden, pastor, ¿qué usted cree si nosotras nos turnamos y le llevamos almuerzo a ese hermano en la semana? No salió ni de mí, ni lo dije yo, ni lo propuse yo, y otras van otro día a limpiarle. Porque es la vida de comunidad. Es la vida, de cubrirnos y ayudarnos unos a otros. Y ya no voy a decir nada más de Dorado, porque entonces me crea serios problemas. Déjenme beber. Si un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen con él, compartiendo tanto el placer como el dolor. Y dice la Escritura, y cumplir así la ley de Cristo. No la ley mosaica, sino la de Cristo. Y esta frase da énfasis a lo serio del asunto de restaurar al hermano caído. Los que poseen las cualidades necesarias llevan a cabo esta obra y cumplen así la ley de Cristo. Cuando restauras, te pareces más a Cristo. Cuando sostienes, te pareces más a Cristo. Cuando vistes, te pareces más a Cristo. Cuando levantas, te pareces más a Él. Llevas a cabo la obra de Cristo de salvar almas. Santiago en el capítulo 5, versos 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta noche es para que tú te cargues la conciencia y busques al hermano que no está aquí. Esta noche es para que, sientas pesar por aquel que lleva semanas, que le pasó algo, que nosotros no sabemos qué fue. Y hay que traerlo con cuerdas de amor. Es noche para que te entiendas a ti mismo como restaurador, haciendo uso de los frutos espirituales del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe,
la mansedumbre, la templanza. Y Pablo dirige una crítica a aquellos que se creen más que los demás. Aquellos que no practican lo que dice el verso 1. El que no lo practica porque es indiferente hacia su hermano. El que no lo practica porque cree, oiga, que no puede caer. Esas actitudes son aquellas que estorban la restauración. Dice la Biblia que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Romanos 12:3. Y el apóstol dice: el que se cree ser algo sin ser nada. El apóstol dice: el que se cree ser un 100 cuando es un 0. Mire, los espirituales del verso 1 son humildes y conscientes de sus propias debilidades. Tienen temor de caer ellos mismos. Están muy conscientes de la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Y Pablo cierra en el verso 4 y le dice: cada cual someta a prueba su propia obra. Autoevalúate, examina tu propio corazón, examina tu carácter, examínate en el espejo de la palabra de Dios. Antes de examinarte en la vida de tu hermano, antes de mirar para el lado, mírate a ti mismo. Es como el caso de el fariseo y el publicano, que se miraba el fariseo en el espejo del publicano y hablaba de su justicia, y hablaba de su rectitud, y hablaba de su espiritualidad. Oiga, y el Señor aceptó la ofrenda de aquel, del corazón aquel que decía: sé propicio a mí, sé propicio que soy pecador. Alabado Dios, aleluya. Porque cada uno llevará su propia carga. Y es interesante porque primero dice: cada cual ayude al otro con su carga. Sobrellevar los unos la carga de los otros. Y ciertamente en la vida cristiana, oiga, nos tenemos que ayudar, nos tenemos que dar la mano. Es como aquel que carga un saco en la espalda. Y usted, oiga, toma el saco por las esquinas y le dice: yo te ayudo, yo te doy la mano, yo estoy aquí para que la carga sea liviana. Pero oiga, hay cargas que nos tocarán solo a nosotros. Hay cargas que las vas a tener que llevar tú solito. La mochila del soldado, oiga, la tiene que cargar él. Nadie puede cargarle la mochila a otro soldado. El bebé en el vientre materno, oiga, por más que yo amara a mi esposa, no podía cargar a mis hijas en su vientre. El bebé en el vientre materno lo tiene que cargar solo la madre. La cruz que te tocó a ti, la cruz que me tocó a mí, oiga, es mía, no de mi hermano. A lo mejor si cojo la de mi hermano es muy pesada para mí. A lo mejor si mi hermano coge la mía, oiga, es muy pesada para él. La Biblia dice, oiga, que el que quiera seguir en pos de mí, tome cada día su propia cruz y me siga. No somos independientes en cuanto a la vida en comunidad. Somos independientes en cuanto a nuestra alma. Porque cada cual, dice la Escritura, que dará cuenta de sí. De modo, hermanos, que el llamado del apóstol Pablo es a la humildad, es a la consideración, es al amor. Mire, hay más espiritualidad en uno que perdona, en uno que alienta, en uno que, oiga, abraza,
consuela, que sostiene, en uno que ora todo el tiempo, en uno que ayuna y se consagra, pero no restaura, pero no sana, pero no bendice. La posición farisea siempre fue juzgar, siempre fue señalar, siempre fue condenar, siempre fue detener. La posición de Jesús siempre fue sanar, restaurar, cubrir, dar nuevas oportunidades. La posición de Jesús ante el caído, oiga, ese ejemplo clásico de aquella mujer que iba a ser apedreada. Juan dice en el capítulo 8 del verso 10 al 11, ¿dónde están tus acusadores? No hay ninguno. Pues ni yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. La Biblia dice que el que cayere, hermanos, no quedará postrado. Al que ha caído, hoy yo le digo, puedes comenzar de nuevo. No cargues con culpa, que ya el Señor ha perdonado. Perdónate, perdónate a ti mismo. El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Pedro, cuando le falló al Señor, allí cuando se fue a pescar al lago, allí llegó Jesús y allí le restauró. Allí le preguntó: Pedro, ¿tú me amas? Como ha dicho nuestro pastor en estos últimos días acerca del amor ágape. Tú me agapas. Tú me amas, Pedro. Señor, tú sabes todas las cosas. Lo hizo el Señor, no con un dedo acusador, no con palabras dolientes al corazón de Pedro. Lo hizo el Señor con espíritu de mansedumbre. Y yo quiero terminar con una ilustración acerca de la restauración de dos tesoros. Hace unos años un hombre bien enojado corrió a través del Museo Rijks de Ámsterdam hasta encontrar la famosa pintura de Rembrandt titulado Night Watch, o Sombra de la Noche, o Ronda de la Noche, una pintura que se hizo para el año 1640 al 1642. Y este hombre tomó un cuchillo y acuchilló aquella obra de arte varias veces antes de que pudiera ser detenido. Un poco tiempo después, un hombre aturdido y con hostilidad entró a la catedral de San Pedro con un martillo y empezó a destrozar la bella escultura de Miguel Ángel llamada La Pietà o La Piedad, escultura donde aparece María con sus hijos muertos en sus brazos. Dos obras de arte, hermanos, muy estimadas, muy valiosas, fueron dañadas. Pero, ¿qué hicieron los oficiales? Las tiraron, las olvidaron. De ninguna manera. Usando los mejores expertos, trabajaron con mayor cuidado y precisión e hicieron todo el intento en el mundo para restaurar esos tesoros. Tú eres el tesoro de Dios. Tú eres la obra maestra del Señor. Por su gracia divina, Dios puede sacar algo bueno de nuestros fracasos, incluyendo nuestros pecados. El Espíritu Santo es experto en restaurar, experto en hacernos volver a la funcionalidad, expertos, oiga, a volvernos a nuestro estado original.
El Espíritu Santo tiene la capacidad, oiga, de las piezas que se han quebrantado por alguien que te ha golpeado con un martillo, con un marrón o te ha acuchillado. Él tiene la capacidad de sanarte el corazón. Y yo te invito a estar de pie en esta noche. Y yo casi nunca hago un llamado para la oración, pero hoy quisiera hacerlo. Y yo no sé si hay alguien que pueda cantar algo en lo que oramos al Señor. Nosotros los seres humanos somos todos distintos. Y donde hay seres humanos con diferentes cualidades, con diferentes temperamentos, hay choques, hay roces, hay lastimaduras. Pero en este hospital que es la iglesia, en este lugar de restauración, oiga, para las abolladuras, para las situaciones que nos han maltrecho, hay restauración, hay transformación. Y yo quiero que en esta noche evalúes tu corazón. Yo no sé si alguna lastimadura, algún dolor te ha privado de avanzar en la fe. Yo no sé si alguna situación dolorosa hoy te detiene, o alguna culpa, oiga, azota tu corazón por alguna decisión que has tomado, por algo en lo cual has caído. Hoy el Dios perdonador te quiere restaurar y levantar. El Dios que sana está aquí en esta mañana. Y si hay alguien todavía con un corazón herido por alguna situación, le invitamos al altar de Dios. Le invitamos al altar para que sea sanado. Y si hay alguien que aquí hoy ha tal vez cometido el error de herir a alguien o lastimar a alguien, o se le escapó una palabra o se le escapó una actitud, y siente que ha ofendido a alguien y no sabe qué hacer, el altar también está abierto para ti. El altar está abierto para alguien que necesite la oración. El altar está abierto para alguien que también se quiere encontrar con su Señor. Bendecimos a Dios. Bendecimos al Señor. Bendecimos al Rey de Reyes. Podemos cantar algo mientras oramos. Fluye sanidad. Dios es bueno, aleluya. Dios es bueno. Gloria al Señor. El altar está abierto y oramos. Oramos al Señor. Si algún pastor o de los diáconos me pueden ayudar aquí. Pase por aquí, ayúdenme a orar. Aleluya por los hermanos. Vamos a orarle al Señor. Vamos a orar para que Dios les fortalezca y les sostenga, para que el Señor se glorifique. Aleluya. Pase sin miedo si tiene necesidad. Dios es bueno y poderoso. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Dios del cielo. Te glorificamos. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos. Aleluya. Oh, Espíritu Santo. Solo incansado, Dios, te necesito. Solo tú debes saciar esa sed de levantarme y poderte declarar. Fluye sanidad y hay liberación.
vida, la vida de tus hijos. y cansado. Oh, sostén a aquel que se ha caído. Dale fuerzas nuevas en esta noche. Oh, que sientan tu abrazo, que sientan tu bendición, que sientan tu gracia, transformando, oh, su tristeza en alegría, oh, transformando su dolor en gloria y bendición, transformando, oh, Señor, todo su entorno, toda su vida, que dejen su carga hoy delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Adoramos al Rey, aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. Gracias, Maestro. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces. Aleluya. Bendigas estos tesoros tuyos. Oh, por quienes diste la vida. Son valiosos para ti. Costaron la sangre de tu Hijo. Tienen valor incalculable para ti, Señor. Gracias te doy. Gracias, mi Señor. Aleluya. Aleluya, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Aleluya. Gracias, mi Señor. Te bendecimos. Aleluya. Gracias, Señor.